con la profesora Iraima Chacón y con el ingeniero Francisco Betancourt. Esta tarde no va a ser menos. Esta tarde tenemos a dos profesores de larguísima trayectoria también que nos acompañan, porque además el propósito de este simposio es lograr comprender el mundo del cacao y del chocolate y cómo se relacionan entre sí, sobre todo el cacao venezolano, para hacer chocolates excepcionales. Entonces, para nosotros es un tremendo gusto poder juntar a los que saben tanto de cacao como de chocolate. Esta tarde vamos a tener 3 conferencias. La primera estará bajo la responsabilidad del profesor Alexis Zambrano, ya vamos a presentarlo. La segunda estará bajo la responsabilidad de la profesora Catalina Ramis. Y la tercera será una videoconferencia con Liliana Jiménez desde Colombia sobre los temas de emprendimiento en el área de cacao y chocolate y economía solidaria. Así que a las 4 en punto ya deberíamos estar conectados con Liliana en Colombia. Entonces, bueno, le cedo la palabra a José Luis para que haga la presentación del profesor Alexis Zambrano. Gracias, Soraya. Bueno, bienvenido una vez más a nuestra jornada de simposio. Bueno, realmente para mí es un verdadero honor y un placer presentar a nuestro siguiente ponente. Se trata del profesor Alexis Zambrano, viene del estado Mérida. El profesor Alexis es licenciado en Química, magíster en Ciencias del Suelo, doctor en Biotecnología de Microorganismos, es profesor asociado del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, ha sido asesor técnico de empresas públicas y privadas dentro y fuera de Venezuela en temas de suelo y cacao, investigador y autor de varias publicaciones en el tema. Ha tenido entrenamientos en centros de aromas y sabores, como el de la Dirección de Investigación en Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica de Chile, en el Instituto de Química San Luis de la Universidad Nacional en Argentina, en el Instituto del Cacao de la Universidad de San Agustín en Trinidad y Tobago, en el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias del Departamento de Nutrición y Calidad en la República del Ecuador. El profesor tiene al menos 20 años en los temas de investigación y estudios del suelo y el cacao, así que tiene toda la autoridad para que le demos la palabra en este simposio. Su ponencia se titula Preservar los sabores del cacao fino de aroma, y el propósito de esta ponencia es darnos a conocer áreas de investigación efectivas en la conservación de sabor del cacao. Recibamos con un fuerte aplauso al profe Alexis Zambrano. Buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Bueno, me pidieron dar esta charla y cuando me dijeron el tema, realmente el tema era bastante comprometedor, porque preservar los sabores del cacao, o los sabores y aromas del cacao en este caso, sin duda alguna es un reto tanto para el productor de cacao como para el chocolatero. Y desde el punto de vista de investigación, sin duda alguna que también es un reto poder no solamente identificarlos y poderlos manejar, sino poder preservar, evaluar su calidad durante toda la cadena. En algunos casos probablemente vamos a tener... En algunos casos probablemente vamos a tener algunos términos que desde el punto de vista químico pudiéramos de repente confundirnos, pero no hay ningún problema, lo vamos a aclarar. Vamos a hablar de algunas herramientas que son muy importantes para la determinación de compuestos de aroma y sabor, no solamente en cacao y chocolate, sino también en otras matrices. Y eso va a hacer que de repente, bueno, nos perdamos en algún momento en algunas terminologías, pero no va a haber ningún problema al respecto. Bueno, como decía José Luis, soy profesor de Química de la Universidad de los Andes, del Departamento de Química, y desde hace ya un tiempo venimos trabajando en este tipo de actividad relacionada con la calidad del cacao, tanto desde el punto de vista agrícola, de los suelos, como en la parte de
calidad sensorial. Y eso nos ha llevado a desarrollar algunas investigaciones en este sentido con diferentes organismos públicos y privados a nivel nacional e internacional. Y nos ha permitido, como decía el ingeniero Iraima, descubrir este mundo fascinante que tenemos en el caso del cacao y el chocolate y conocer no solamente las propiedades, los atributos que tienen estas matrices, sino también, por supuesto, el país. Y conocer gente como ustedes que están trabajando en esto y que creen, que apuestan por el país y que creen en nuestro cacao. Muchas veces nos preguntan si es verdad que el cacao venezolano es el mejor del mundo. Sí, no solamente el cacao venezolano, también muchísimas otras cosas que tenemos en el país son las mejores del mundo, solo que no las estamos aprovechando. Ya lo dijo la profesora Iraima hace unos minutos y bueno, eso es una de las cosas fundamentales que debemos resolver. Y aquí vamos a tratar de descubrir algunas cosas que quizás obviamos cuando tenemos un grano de cacao o cuando nos comemos cualquier chocolate. Y si ya el reto de hacer un chocolate y ser competitivo con el mercado local, con el mercado nacional y, ¿por qué no?, con el mercado internacional, nos llama la atención de que, bueno, en alguna parte debemos mejorar lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, pues empezarlo a hacer. Hago esta introducción porque, sin duda alguna, la base de estos trabajos que se han realizado, la base del componente que necesitamos abordar, tiene que ver muchísimo con la parte de investigación. Si no innovamos, si no promovemos la parte de investigación, nos vamos a quedar sin poder competir, no vamos a ser competitivos con ningún país. Vemos que otros países probablemente con menos recursos y que no tienen el mejor cacao del mundo, pues están a la vanguardia de este tipo de investigaciones. Y es muy importante que esto se aclare para que tengamos ese ánimo de poder adelantarnos y ponernos al nivel de otros organismos nacionales e internacionales. Bueno, yo he dividido la presentación en 5 aspectos. Uno, la influencia del ambiente en el sabor del cacao. Ya se nombró hace rato algunas cosas, sobre todo el tema del cambio climático. Vamos a tocar algunos aspectos de esto. Lo que tiene que ver con cosecha y post cosecha, ya Francisco profundizó un poco más en esos detalles. Yo voy a retocar algunas cosas al respecto, no podía evadirlo. Las nuevas tendencias de fermentación, algunas preguntas se hicieron hace rato en torno a eso precisamente. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías? ¿Qué se está buscando en el tema de fermentación? No solamente en el caso de cacao, sino también en café, por ejemplo, en vinos, en otros materiales, donde es muy importante el tema de fermentación. Además que es un medio sumamente complejo. Y en el caso de cacao, estamos hablando de una fermentación semisólida, que no es totalmente sólida, tampoco es líquida. Entonces es mucho más compleja también. Las fermentaciones líquidas son mucho más, entre comillas, fáciles, pero en el caso de las fermentaciones sólidas son realmente más complejas. Vamos a tratar de descubrir el sabor que tienen esas moléculas que comemos, probamos siempre un chocolate, pero nos sabe a diferentes cosas. Y decimos que el cacao de Chuao tiene unas características, el de porcelana otro, el de Río Caribe, otras características. Bueno, eso tiene que ver con una parte química. Vamos a tratar de hablar un poco de esto al respecto y luego finalmente vamos a resumir cómo podemos conservar ese tipo de sabores. Gran parte del chocolate que comemos, que conocemos a diario, que hemos degustado, que hemos elaborado, tiene, por supuesto, una mezcla de diferentes
no solamente sabores, sino probablemente orígenes. Y esos orígenes tienen que ver, por supuesto, con su parte genética y, por otra parte, con los procesos que se llevaron a cabo para obtener ese chocolate. En primer lugar, si obviamos el tema genético, la diversidad genética que podemos tener en el campo, que probablemente el chocolatero desconoce, y vamos centrados específicamente al proceso post cosecha, en primer lugar la cosecha en sí. El proceso de cosecha, la maduración es una etapa fundamental para la producción de esos compuestos que necesitamos identificar más adelante, que nos van a proporcionar aroma y sabor. Esos compuestos de aroma y sabor, en algunos casos los vamos a llamar compuestos de aroma y sabor, y otros casos los vamos a llamar precursores de aroma y sabor. Los precursores no son más que aquellos compuestos que en algún proceso previo a la elaboración, en este caso, por ejemplo, del chocolate, o en alguna de las etapas para la producción de chocolate, o el tostado, por ejemplo, del cacao, interaccionan para producir finalmente un compuesto que tiene que ver con sabor y aroma del chocolate. ¿Hay algún detalle con el audio o estamos bien? Ok. No, regresan, por favor. Entonces, en algunos casos probablemente no conocemos los orígenes, pero en realidad estamos consumiendo un producto que tiene una diversidad, no solamente por la parte genética, sino también quizás el origen, la cultura. Es muy importante considerar esos aspectos. Por ejemplo, en Venezuela tenemos... Hola, ya. Ok, en Venezuela, parte de la cultura en torno al cacao le decía que parte de esa cultura influye en los mismos procesos. Acaba de finalizar en el centro lo que comúnmente llamamos sanjuanera, que no es más que la cosecha en torno alrededor del día de San Juan. Y eso hace que, bueno, hemos tenido un desarrollo cultural en las diferentes zonas que cuando se prueba un chocolate, esas cosas se desconocen. Y como patrimonio histórico, como patrimonio cultural de nosotros también tenemos que conocerlo. Pero esa parte que tiene que ver con cosas quizás ancestrales, con cosas tradicionales, de una u otra manera también influyen en los procesos de sabor. Simplemente porque es un protocolo que se lleva de una manera en particular que en otro sitio lo van a hacer de otra manera. Y eso hace que la actividad microbiana pues sea distinta. Los sabores del cacao provienen en principio, muy bien estudiado, validado tanto acá en Venezuela como en otras partes, en primer lugar del suelo, las condiciones climáticas, el microclima que se desarrolla allí, la actividad microbiana, la actividad enzimática que está desarrollándose allí, el mismo nicho ecológico, los tipos de árboles forestales que se tienen, la sombra, ese suelo va a influir, y ya lo hemos comprobado en otras matrices. Por ejemplo, quizás una de las matrices más estudiadas es el vino, cómo influye el terroir en el sabor finalmente de ese vino. Por supuesto, la cepa que se use también va a influir, pero en el caso de cacao eso también, y hay trabajos que hemos realizado en el país que aportan información sobre esto. Por eso un cacao de Chuao sembrado en el sur del lago va a saber distinto al de Chuao en Chuao, o un porcelana sembrado en otro sitio va a saber diferente. Además del manejo también, no solamente del suelo, sino también el mismo clima, las condiciones de manejo agronómico, la influencia, si es bajo alguna vía, por ejemplo, de prácticas agrícolas de bajo impacto o alguna práctica orgánica, eso también va a influir. La genética, sin duda alguna,
va a influir. No es lo mismo el cacao de Chuao que el cacao porcelana, sin duda alguna, o el merideño, o el del Carmen en Colombia, o uno de Madagascar, y así sucesivamente. Entonces, ese es otro elemento fundamental que influye sobre la calidad final de este producto. Y luego viene la intervención del hombre, sumado ya al proceso agrícola, al desarrollo, al manejo agronómico que le está dando la planta en la plantación, el proceso post cosecha. El proceso post cosecha es determinante en un altísimo porcentaje en la calidad del cacao. Se cree que aproximadamente todos los elementos que tienen que ver con el ambiente, suelo, etcétera, y genética, pudiera estar aportando más o menos un 50%. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Creo que ahí no hay mayor discusión, no hay ningún problema por eso, si es más o menos. Pero es un aporte importantísimo, digamos que la mitad. Y la otra mitad es el proceso post cosecha. Los aztecas ya fermentaban el cacao. Y a veces nos preguntamos cómo es posible que el productor no quiera fermentar el cacao. Y alegan cualquier otra razón, económicas, etcétera. Pero es que el cacao, por naturaleza, requiere de un proceso de fermentación para que se puedan producir esos compuestos precursores de aroma o esos compuestos de aroma y sabor que tanto deseamos. Porque también ocurre en el vino, también ocurre con el café y así sucesivamente. Ese proceso post cosecha implica la cosecha en sí. Veíamos hace rato que Francisco hablaba sobre los procesos de maduración, el nivel de azúcares, de grasa, etcétera, que tenía que ver con el proceso propiamente de la cosecha. Si el cacao no está bien maduro, en su punto óptimo, después ya no hay nada que hacer. Después que se corta, ya no va a madurar. Entonces, esos compuestos que van a estar allí interactuando para que favorezcan el proceso de maduración, se van a detener. Si el cacao está sobremaduro, entonces ya ha habido otras interacciones allí que van a cambiar también los compuestos que vamos a determinar en algún momento. Y finalmente, aunque no entra en un proceso post cosecha, el almacenamiento. El almacenamiento es fundamental, ya que en algunos casos podemos tener el mejor proceso post cosecha, la mejor genética, el mejor suelo, y no fue bien conservado por problemas de humedad, por fumigarlo con el producto menos correcto, el almacenamiento, el empaque, en este caso el saco donde está, el traslado, porque el traslado no fue en el equipo correcto, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué ocurre esto en el almacenamiento? El cacao tiene más o menos en promedio un 50% de grasa. Ese porcentaje es una matriz muy amplia, favorable para que muchos compuestos que están en el ambiente, que son liposolubles, que se absorben gracias a la grasa que tiene el cacao, que entran allí y después no hay mecanismo que lo pueda sacar. Por ejemplo, evaporándolo no podemos porque vamos a dañar la manteca. Entonces ese mecanismo no se puede hacer. Con extracciones no se puede hacer porque es más costoso el proceso de extracción que lo que vale el grano o lo que voy a vender el cacao, el chocolate. Entonces, definitivamente, una vez que ese cacao ha adquirido compuestos extraños por el almacenamiento, ya no hay nada que hacer. Entonces, fíjense que influye muchísimos aspectos. No hemos nombrado los compuestos, no hemos dicho nada de eso, sino simplemente cómo estamos introduciendo para que visualicemos los efectos que puede haber desde el proceso en sí de la planta hasta el proceso final de simplemente el almacenamiento. Todavía no se ha elaborado el chocolate. Y como les he dicho muchas veces a los productores, el chocolatero es chocolatero, no es mago. Por lo tanto, es difícil que si el cacao está contaminado, si tiene algún problema, etcétera, que el cacao pueda cambiar su condición. Porque no hay forma de que pueda cambiar su condición una vez que llega a la chocolatería, a la planta. Todos los cacaos tienen o pueden llegar a tener un sabor diferente, en conclusión, en esta primera parte, ya que gracias a todo este proceso podemos diversificar y podemos manejar, y por eso podemos tener
Solo acá en la tienda, en la carpa del lado, quizás, no sé, se me ocurre, 50 tipos de chocolate al 70% y los 50 quizás sepan distinto. Además de la estrategia que usó el chocolatero, todos los factores que acabamos de señalar. Siguiente, por favor. Tenemos a nivel mundial dos tipos de cacao. El cacao corriente, que es el cacao común que tenemos en el mercado internacional, dominado en este caso por el comercio africano, que produce un altísimo porcentaje, probablemente un 80% o 85% de la producción mundial lo maneja el mercado africano. Y se le llama cacao común o cacao corriente. Y el otro cacao es el cacao fino de aroma. El cacao fino de aroma es un cacao que tiene características muy particulares, definidas, donde Venezuela participó, por cierto, definidas muy específicamente en función de la parte sensorial, de las características químicas y de las características biológicas, donde entra, por supuesto, la parte genética. Esos cacaos finos de aroma son los que todos los chocolateros quisieran tener. Venezuela es uno de los países que mayor aporte tiene en cacao, en general, al cacao fino de aroma. Sin embargo, no es el mayor productor de cacao fino de aroma, son dos cosas distintas. Lo que quiere decir es que producimos una alta cantidad de cacao fino de aroma, pero nuestra producción es pequeña en general. El mayor productor de cacao fino de aroma es Ecuador. Pero podemos ser mayores productores que Ecuador. Ecuador tiene menor territorio, tanto para la siembra como para el mismo cacao en sí. Así que nosotros podemos llegar a tener un mejor cacao, una mejor producción que ellos en este caso. Hace unos cuantos años, ya casi un siglo, la mayor producción de cacao mundial era el cacao fino de aroma. Es cierto que África ha invertido mucho y se ha desarrollado, sobre todo Ghana, Costa de Marfil, Camerún, Nigeria, han aportado muchísimo en la parte de su producción y eso hizo que se desplazara ese cacao, pero también ha hecho que muchos países que producían cacao fino de aroma ahora siembren menos o han desplazado sus rubros por diferentes razones. Y entre esas está Venezuela. Fíjense que coloco a Venezuela como el primero en la lista. Y primero en la lista intencionalmente. Lo decía la ingeniera Iraima en la mañana, que tenemos una gran diversidad de cacaos criollos en el occidente venezolano. Hay una gran cantidad, muchos cacaos que todavía no se han caracterizado, algunos que no hemos descubierto y otros que están allí empezando a competir. Por lo tanto, Venezuela pues ocupa el primer lugar en esa parte. Probablemente Venezuela y Perú se comparten la mayor diversidad genética de cacaos. A veces una publicación dice una cosa, a veces dicen otra cosa, pero en general podemos estar los dos. Pero son pocos los países que producen cacao fino de aroma y ese cacao fino de aroma no está dentro de la bolsa del mercado internacional. Ese cacao está por encima de ese precio, está muy exclusivo para algunos mercados y ese es el cacao que tenemos que producir. No podemos seguir peleando literalmente el precio del mercado en Venezuela con cacao corriente, con cacao F2. En la clasificación de Covenin tenemos 3 tipos de cacao: cacao extra fino, cacao fino de primera y cacao fino de segunda. El cacao fino de segunda es el corriente. Entonces, queremos competir con el mercado internacional con el peor cacao de nuestra calidad, pero decimos que tenemos el mejor cacao del mundo. Total, eso no concuerda. Necesitamos poder competir con el mejor cacao y para eso tenemos que tener el extra fino, en su defecto el F1, como popularmente lo llamamos, que sería el fino de primera. De esa manera, sí podemos posicionarnos en unos mercados mejores. Y no solamente decir que tenemos el mejor cacao. Una de las cosas que se decía hace rato era que no cumplimos con cantidades y calidades, pero necesitamos solamente 2 cosas. Una, aumentar la producción y mejorar la calidad. Con eso está todo resuelto. Y ustedes que son productores, que son comercializadores, que son investigadores, igual que nosotros,
pues ahí está el aporte que podemos hacer, cada uno en su área, pero esa es la clave. Yo no sé si habrá otro elemento que pudiéramos aportar, seguramente que sí, pero yo creo que con eso podemos hacer muchísimo. Disponer de variedades específicas de cacao permite identificar sabores únicos para un chocolate en particular. Y ustedes van a ver en la feria que quizás puedan distinguir distintos sabores en un chocolate en particular, al mismo porcentaje. O dentro de la misma tienda, quizás el chocolatero tiene distintos sabores, porque uno es de Cuyagua y otro es de Barlovento, o uno era de Táchira y otro de Zulia, o allí mismo en la zona, el mismo cacao fermentado en diferentes procesos. Bueno, esa es la maravilla que tenemos con eso. Y por eso esa diversidad que no estamos explotando, que tratan otros de explotarlo, en sabores y aromas, es lo que tenemos, por ejemplo, en la diversidad de quesos en el mundo. Vale decir el caso de Francia. Por los procesos de maduración del fermento, la cepa que usó, obviamente la alimentación que tiene ese ganado con ese tipo de leche, las mezclas de leches, igualito ocurre en el cacao y el chocolate. O en el caso de los vinos. Entonces, bueno, esos mercados son los que debemos también rescatar nosotros. Siguiente, por favor. ¿Cómo influye el ambiente? Sí, ya no hay otra, sí hay una influencia importantísima en el desarrollo de las plantas, en el proceso de maduración, lo explicaba un poquito con otros detalles Francisco, la altura, cómo influye, pero esa influencia no solamente influye en la planta en sí, sino también obviamente en los sabores y aromas que podemos llegar a tener. No es lo mismo tener un cacao, el que quisiéramos a 700 metros de altura, y ese mismo cacao a 100 metros de altura sobre el nivel del mar. Las condiciones climáticas, el microclima, las corrientes de aire, la genética se adapta de otra manera. Entonces, eso que ocurre, que nosotros podemos hacer en algunos casos y que lo sentimos, también le pasa a las plantas, idéntico. Y en el cacao se ha conseguido, hay muchos trabajos de investigación que permiten validar esto. En la misma variedad, en diferentes condiciones, hay una publicación que hicimos, creo que en el 2006, con el criollo merideño en Sea y en San Juan, bajo el mismo protocolo post cosecha, todo estandarizado, todo se cambiaron dos variables muy importantes en el cacao, que fue una la acidez y otra la amargor. Cuando evaluamos la parte química conseguimos diferencias en los ácidos, las concentraciones y las concentraciones de las purinas en este caso. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente aprovechar las condiciones climáticas que le da la naturaleza, las condiciones de manejo que podemos aportar para mantener las condiciones mínimas que tiene la naturaleza en esas condiciones. Si mi finca está a 700 metros o a 1000 o a 300, aprovechar esas condiciones y no intervenir. Todo lo contrario, hacer que la genética que estoy manejando se adapte. Si es de esa zona, ese cacao, pues voy a procesar ese cacao allí. Voy a mejorarlo, manejarlo, y eso tiene sus atributos. Va a ser idéntico, va a ser único, y podemos hacer trazabilidad. Podemos conocer no solamente el suelo, el microclima, sino también las características del manejo agronómico, el productor, y con eso toda la trayectoria. Que mañana en un chocolate, entonces podemos identificar toda esa trayectoria simplemente con un código QR, por ejemplo, que nos identifica desde el productor, el material genético, el beneficio post cosecha, si tiene algo de cultura, historia, etcétera, también va allí. Eso sería único. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no tratar de cambiar las cosas, no porque en Chuao lo hacen de tal manera, o en Barlovento lo hacen de otra, o en Río Caribe. No, que ellos lo sigan haciendo como lo hacen, ¿sí? Y cada quien adaptarse a las condiciones propias. Eso nos va a permitir tener productos únicos. Aprovechar ese recurso. Hoy se aprecia más el producto, cualquier producto, en este caso el chocolate o el cacao, gracias a la trazabilidad. La trazabilidad nos ha permitido hacer seguimiento de todos los procesos. Incluso está normalizado. Por ejemplo, en Venezuela, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, a través de, en este caso el SAPI, a través del programa de identificación geográfica,
permite que usted tenga, en este caso, cacao con unas características muy particulares. Y en otras partes, en otros mercados, Europa, eso es fundamental. El cliente revisa de dónde viene el producto, quién lo procesó, cómo lo procesó, qué condiciones. Bueno, hay otros mercados específicos que tienen otras connotaciones, que no la vamos a tocar, pero ya eso es otra cosa, que si el mercado del vegano, etcétera, eso es otra cosa. Pero la identificación de esa propiedad que va desde el productor hasta el producto final, nos lo permite hacer la trazabilidad. Eso es una gran ventaja para identificar calidad. El problema es ese, que hemos perdido calidad. Y en el caso de cacao, muchísimas cosas. Lo que decía el ingeniero Francisco, completamente cierto. En los sacos puede conseguir cualquier cosa. Solamente pónganse en el caso de que ustedes sean los compradores y no los vendedores. Y le vendieron piedra por cacao, o palos, o cualquier otra cosa por cacao. Bueno, entonces ahí también tenemos que ponernos del otro lado. Si yo soy un chocolatero, si soy la empresa X, pues yo no quiero comprar eso. Y eso, lamentablemente, eso no tiene sabor ni aroma. Si tuviera sabor y aroma, seguro lo íbamos a procesar. Buscábamos la forma de resolverlo. Pero eso no tiene sabor y aroma. Por lo tanto, no podemos meterlo en este caso. Y no tiene nada que ver con el ambiente. El proceso post cosecha. La fermentación es una etapa fundamental. Se desarrollan una serie de compuestos productos de la actividad microbiana que va a intervenir allí. La actividad microbiana en el sur del lago, específicamente, por ejemplo, en la azulita, en la finca del productor X, es distinta a la de la azulita en Mérida con otro productor. Hay algunos indicios, hay poblaciones generales de microorganismos, hay compuestos muy generales, pero en el fondo, si se hacen investigaciones muy particulares, hay cosas que pueden llegar a diferenciar. Y si es otra variedad, bueno, ya ahí sí cambió todo. Si fue otro manejo, todo cambió. Pero con esos detalles menores se ha conseguido una diversidad de información que le ha permitido el desarrollo no solamente para el caso de cacao, sino que esto permite también investigación y desarrollo para otras áreas, para otros rubros. Entonces, fíjense cómo está todo esto enlazado, por supuesto, con investigación básica y con investigación aplicada. Entonces, la fermentación es una etapa determinante. El cacao, como todos saben, está cubierto de una película, de un tejido, y luego ese tejido está con una cantidad de material que está rico en agua y en azúcares. Ese es el sustrato para que la actividad microbiana, independientemente de cuál sea, si son cepas distintas, condiciones ligeramente distintas entre una zona y otra, en general van a empezar a trabajar algunas levaduras, en primer lugar. Bueno, que si son una cepa o la otra, van a empezar a trabajar unas levaduras, que van a empezar a producir alcohol, y luego vienen otros microorganismos y van a producir ácidos, y así sucesivamente. Esa interacción, como esa membrana es abierta, permite que pase compuestos de eso que están produciendo alrededor, afuera, en esa masa fermentante, eso que llamamos masa que tenemos en el fondo, allá, que el cacao que tiene agua, azúcares y otros compuestos, esos compuestos van a entrar y otros compuestos que están dentro del grano, en este caso todavía de semilla, pasan, salen y hasta que hay un equilibrio. En algunos casos el equilibrio no se alcanza, en otros casos sí se alcanza porque simplemente se saturan los medios y cuando ya la concentración de un compuesto es igual adentro y afuera, se satura y se para. ¿Sí? Cuando no, porque por ejemplo hay lixiviación, hay drenaje, pues entonces siempre va a seguir saliendo compuesto y se van a seguir produciendo o se van a ir perdiendo dependiendo de la naturaleza del compuesto que estemos hablando. Esas fermentaciones, en el caso de cacao, son bastante complejas porque es un medio semisólido. Lo que quiere decir es que no es homogéneo. Si fuese homogéneo sería mucho más fácil el control de temperatura, el control de la acidez, del grado de reacción, que llamamos pH, y otros elementos que tienen allí que ver con este proceso. Pero, no obstante, de forma cultural y de alguna manera hemos logrado manejarlo. Vamos a hablar más adelante que sí hay tecnologías nuevas
tratando de controlar con sistemas que permitan cambiar, no digamos manipular, sino cambiar los procesos de fermentación y controlar procesos. Lo decía Francisco en la mañana, controlar, bueno, sí se puede controlar y mejorar, se puede inducir y eso existe y hacia allá también tenemos que ir. Es una de las cosas de investigación que se están haciendo y son aportes. Mañana van a salir cosas muy buenas de eso. Ahora bien, en ese proceso, algunos compuestos ya vienen intrínsecos en la almendra. En este caso, en la semilla, ya vienen allí. En el proceso de fermentación todavía hay algunos compuestos propios de la planta, de la genética. Voy por la mitad. Me dice José Luis que va a concluir. Ya voy a acelerar. En ese proceso hay unos compuestos propios que nos van a dar identificación de sabor y aroma. Y hay otros compuestos que tienen que reaccionar dentro de la masa fermentante, en el proceso de fermentación, para que se produzcan. Luego, esos mismos compuestos u otros pueden interactuar en el proceso de secado. Y finalmente, hay una interacción muy importante, entre otras, que es en el proceso de tostado, donde hay una serie de reacciones químicas que finalmente dan otros compuestos o aumentan la concentración de unos compuestos que ya venían. Por ejemplo, las piracinas. Las piracinas son esos compuestos que nos dan ese sabor particular a chocolate, a cacao y algunas veces a tostado, no a quemado. Quemado es otra cosa. Esos sabores a tostado que sentimos. Bueno, piracinas lo produce la planta. Sobre todo el cacao trinitario tiene un alto contenido de piracinas, alto en comparación con el resto de los procesos, porque lo usan incluso como repelentes. En el proceso de fermentación hay unas cepas particulares de bacterias que producen piracinas, las mismas piracinas incluso, pero aumenta la concentración. Y en el proceso de tostado, los azúcares y aminoácidos que vienen propios de la planta, que son precursores de aroma, ahora interaccionan a través de una reacción que seguramente han escuchado, la reacción de Maillard, y producen piracina. Y ahora producen 20.000 veces más. Entonces, aumenta ese sabor. Es muy difícil, o sea, es imposible que consigamos sabor a chocolate en un grano, en una almendra, no, eso no existe, ¿sí? En el grano seco, wow, puede ser, tendríamos que ser bastante sensibles, pudiéramos hacer, pero en el grano tostado, sí, allí sí, a ese sí es, la concentración es tan alta que podemos hacerlo. Siguiente, por favor. Voy a tener que acelerar porque, bueno, ya se acabó el tiempo. Siguiente. No, esa es la anterior. Ajá. Luego viene el proceso de secado. El proceso de secado no es un proceso drástico, salvo en el caso del lavado. Algunas personas han escuchado el cacao lavado. El lavado se hace por diferentes razones y una de las razones es detener la fermentación completamente. La otra es para limpiarlo, por supuesto. Por eso se llama lavado. Pero en el proceso de secado, independientemente de la técnica que se use, normalmente, al menos los 2 primeros días, la fermentación sigue, solo que en menor proporción. Empieza a secarse el material, se empieza a perder actividad microbiana, el pH cambia, se acaban los sustratos lentamente y finaliza el proceso de fermentación. Pero no es drástico que se acaba la fermentación, salvo que sea lavado. Ahí sí normalmente ocurre eso. ¿Qué es lo que pasa? Que en el proceso de tostado, de secado, la membrana, aquello que llamamos cascarilla, esa película debe cerrarse y se debe cerrar gradualmente. Si no se hace así, entonces el desprendimiento, la pérdida de ácido acético que está allí, que es uno de los que lamentablemente se produce en la fermentación, lamentablemente en algunos casos, se cierra la membrana y queda atrapado el ácido acético, porque el secado es gradual. Es como cuando secamos ropa al sol, ¿sí? No se seca de una vez, no es como en la secadora, que en media hora está listo. Bueno, así es acá, idéntico. Necesito que salga lentamente y por eso el secado debe ser gradual. Hay diferentes técnicas que no vamos a entrar en ese detalle, pero es una parte determinante en sabor y aroma. Si el secado es drástico y cerramos la membrana, la cascarilla, queda atrapado el ácido acético, entre otros compuestos que pueden quedar, además de que va a quedar agua, queda atrapado
allí y por lo tanto el cacao va a quedar con esa acidez acética. No es lo mismo una acidez cítrica o málica, málico como la manzana verde o cítrica, cualquier cítrico que conocemos, a una acidez de un chocolate que sabe a vinagre, por ejemplo. Son dos cosas distintas. Siguiente. Ok. Sí. ¿Qué se hace para hacer esos controles? Esos controles se hacen por dos vías. Una, la parte química. Los análisis químicos, hay compuestos muy particulares que tienen que ver con la calidad del cacao, en este caso, compuestos que determinan propiedades particulares, sabores en boca, que están bien definidos. Y la otra es la parte sensorial. En estos momentos el análisis sensorial ocupa un lugar muy importante. Probablemente mañana, al igual que en el café, la parte sensorial va a ser la parte determinante en fijar un precio. En el café, un puntaje mayor a 85 puntos, según el método de la SCA, por ejemplo, te fija el precio del café. Lo acaban de ver en el evento pasado, en mayo, en café. Primera vez en Venezuela un café vale $300 el kilo, pero puede costar más. Un geisha panameño de la Esmeralda, por ejemplo, una libra es $10.000, porque a media libra costó 5. Eso va a ocurrir en cacao y eso va a definir el precio dentro de poco. Dentro de poco es quizá en la próxima década, pero eso va a ser así. Yo creo que es único. Después que el catador o que la empresa o el organismo verifique la calidad de ese cacao, ahí sí va a pedir, bueno, ahora vamos a ver si es orgánico, si tiene restos de plaguicidas, si tiene cadmio, si viene de Pedrito, que lo hace de esta manera, o si viene de Chuao, no sé qué más. Pero primero que el cacao sepa, que tenga sabor y aroma. Si no tiene sabor y aroma, como el CCN 51, que no tiene sabor y aroma, listo, no vale. Entra en el mercado internacional, en el precio a competir con el cacao corriente. La ventaja de nosotros es que no tenemos cacao de esa naturaleza. Tenemos cacaos que sí tienen sabor y aroma y podemos mejorar todavía eso. Siguiente. Algunas de las evaluaciones son gráficos parecidos a lo que llamamos gráficos radiales, que describimos o colocamos allí los descriptores de acuerdo a ciertas normas para la evaluación final del producto. Hay sus criterios, hay sus paneles, cómo se debe hacer, y hay unas determinaciones muy particulares, que son las siguientes. Siguiente. Fíjense. En cuanto a las tendencias de fermentación, que lo hablaron hace unos minutos, sí, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque es que es una herramienta además. Tenemos tecnología, lo que tenemos que aprovecharla. Si todo el mundo usa el celular para comunicarse, para hacer cualquier cantidad de información, transmitirla, pues ¿por qué no usamos la tecnología también para usar, por ejemplo, en las fermentaciones o en cualquier otro proceso? Los drones, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a tener agricultura con mayor precisión? Y en este caso con un aparatico muy sencillo que lo que tiene es una reproducción, una memoria, unas imágenes, pero te toma la altitud, la temperatura, una base de datos completa y listo. Bueno, eso también tenemos que hacerlo. Sin embargo, hoy la Organización Internacional del Cacao, ICO, tiene establecido 3 aspectos muy importantes de la calidad, 4. Para ello, para la ICO, que nosotros estamos afiliados a la ICO como país, los criterios más importantes son libre de olor a humo y olores indeseados, que no esté adulterado o sujeto a mezclas, fíjense, cosa que no se cumple, de tamaño uniforme, sin granos partidos, cosa que podemos corregir. La naturaleza pues sí tiene algunos granos de distinto tamaño, pero podemos arreglarlo, pero la norma lo establece así. Y la ausencia de materiales extraños, cosa que tampoco cumplimos. Siguiente. A continuación, algunas especies
que se han identificado en algunos estudios de fermentación para algunos microorganismos en diferentes condiciones de manejo, en diferentes cepas, en diferentes países, más o menos algo general. Una lista muy pequeña, pero aquí estamos hablando solamente de la especie, no estamos hablando de los géneros o de la específico de algún microorganismo en particular, sino solamente las especies. ¿Por qué coloco esto? Porque es una de las cosas que pudiéramos llegar a manejar mañana en la parte de biotecnología para inducir la producción de ciertos compuestos de aroma y sabor o inhibir la producción de ciertos compuestos de aroma y sabor. Con esta información podemos manejar eso. Y los que saben de genética, la profesora va a hablar luego de genética, a la parte vegetal, pero los que saben de genética pueden manejar muy bien esta información. Y eso lo podemos hacer. Se hace para otros materiales. ¿Es malo? No es malo. Ese es mi punto de vista particular, porque podemos mejorar las cosas. Claro, aquí también podemos adulterar cosas y todo eso, pero eso también se puede después controlar. Bueno, que nosotros estamos quizás un poco atrasados que los países del tercer mundo, que son los que producen cacao, etcétera, que quizás no lo hagan para el caso del cacao. Bueno, puede ser, pero de que se va a hacer, en algún momento se va a hacer. Pero no es malo, es simplemente revisar. Seguramente quizás mañana en el CCN 51 llegaran a manejar de alguna manera los procesos de fermentación como debe ser y quizás se tenga mañana otra calidad. O nosotros podamos inhibir, por ejemplo, o reducir un poco la producción de ácido acético sin alterar el resto de las poblaciones microbianas que se están generando durante el proceso de fermentación. Eso nos favorecería muchas cosas. Entonces, es tecnología y ya hay personas que están manejando este tipo de información. Siguiente. Aquí, algunos géneros de esos microorganismos, de los que ya nombré, la abundancia en las poblaciones. Siguiente. Aquí sí tenemos algunas secuencias peptídicas que se han evaluado en algunos procesos de fermentación. Esto es muy importante porque ya estamos hablando de ADN que está asociado a algunos compuestos que tienen que ver con sabor y aroma. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque sí podemos evaluar los genes, por ejemplo, que pueden codificar para la producción de ciertos compuestos o inhibir, o yo no voy a decir la palabra que comúnmente se dice manipulación porque se malinterpreta, simplemente el manejo de la información genética de la variedad, de la especie, del gen que necesito que haga o que no haga tal proceso en este caso. Siguiente. Esta última parte casi. Descubriendo, por eso lo quisimos llamar así, digo quisimos porque esto es parte del trabajo, no solamente mío, sino de todo el equipo de la universidad, descubriendo el sabor de las moléculas. Bueno, las piracinas, esas que les dije hace rato, son esas que tienen ese sabor a cacao, a chocolate. Los ésteres, una familia de compuestos orgánicos que nos dan esos sabores a frutas. Aldehídos, compuestos que tienen que ver con el sabor a malta, floral, y muy particular el sabor a malta. Hay un butanal, el 3-butanal, ¿sí? Nos da esa característica, ese sabor a malta. Venezuela introdujo en el proyecto de calidad de la ICO ese sabor. No tenía la escala de la ICO hasta el año 2006 cuando se aprobó el proyecto. El sabor a panela malta. Dice panela / malta, porque en otros países pues no tienen panela, pero sí tienen malta y lo puede identificar. Ya voy, José Luis. Polifenoles, la astringencia, purinas, amargor, es decir, cafeína, teobromina y en menor proporción teofilina. Y otros compuestos que dan una serie compleja de sabor y aroma. A veces un catador siguiente dice, no, esto está muy complejo, no lo percibo, déjeme asimilarlo, voy a revisar, no estoy en las condiciones correctas para catar. ¿Cómo se ha hecho? En estos momentos una técnica importantísima es el infrarrojo cercano.
Se usa muchísimo para evaluar alteraciones o adulteraciones en cualquier producto, en agua, en tabaco, en licores, en cacao, en chocolate, en café, en cualquiera, en perfumes. Porque primero es una técnica que no es destructiva, es semi-cuantitativa, aunque ya los avances han permitido que sea muy cuantitativo, con análisis estadísticos, con quimiometría, que nos permite tener resultados muy precisos, pero en un tiempo muy corto. El análisis de infrarrojo se puede hacer escasamente en 12 minutos, ya listo, tiene toda la información. Esto se está haciendo. Necesitamos que se siga haciendo y que lo hagamos en Venezuela. Yo no estoy diciendo en un sitio o en el otro, en Venezuela. Siguiente. Estos son los procesos que más o menos tenemos para la formación de aroma, ¿sí? Evaluando estos procesos a través de técnicas como infrarrojo, siguiente, infrarrojo cercano. Este es un caso, por ejemplo, evaluando chocolates ya, cuando es un cacao, un cacao que tenía leche o un chocolate con leche y uno oscuro, cómo son los comportamientos, cómo son los perfiles de esos compuestos. Eso lo podemos evaluar en el proceso secado, en el proceso de fermentación, en el proceso de tostado y definir el mejor tostado para ese cacao, la mejor fermentación para esa variedad en esas condiciones. Eso se puede hacer. Siguiente. Este es el famoso NIR. Este es un RMN. También con RMN, con resonancia magnética, hemos conseguido y se ha conseguido una serie de compuestos muy importantes asociados ahora, incluso últimamente, ahorita, publicaciones del 2021, 2020, publicaciones que indican que pudiéramos identificar a través de herramientas como esta, origen. Sin embargo, ya con la relación teobromina-cafeína podemos identificar origen desde hace muchísimo tiempo. Siguiente. Siguiente, esto es lo que le acabo de señalar. Se usa muchísimo la técnica de espectroscopía para determinar fraudes. Pudiéramos pensar que son análisis costosos. No, quizás costosos para nosotros porque no tenemos el equipo, porque el equipo está desactualizado, porque el personal se fue, por X razones. Pero son equipos de alta tecnología que todo el mundo los tiene. Y los tiene países igual que de nosotros, en el mismo continente. Y están trabajando en eso. Siguiente. Esta parte de la conservación. Fíjense, ¿qué tenemos que hacer entonces? La única forma de conservar esos sabores y aromas propios del cacao y del chocolate siguiente es a través del control de los procesos que acabamos de señalar. No hay una varita mágica para el chocolatero o para el investigador o para el productor o para el comercializador que este cacao va a mantener el sabor durante tanto tiempo. No. Es manejar esos sabores y aromas que se han producido, que la naturaleza nos permite tener y que podemos de alguna manera inducir o proteger o producir para mantenerlos allí, para que luego se expresen en un chocolate y se expresen con lo que queremos hacer, con la calidad, con la genética, con la fama que queremos darle. Esa es la única manera. Con un poquito de tecnología, con un poquito de disciplina, es suficiente. Porque es que no hay forma de que un chuao o un porcelana o cualquier cacao que ustedes quieran mantenga sus buenos sabores, que ya lo conocemos, sus buenos aromas, si estuvo mal fermentado. Y entonces está lleno de moho. Y entonces el moho produjo micotoxinas. Y esa micotoxina, por ejemplo, la ocratoxina A, que es cancerígena, que no entra a la mayoría de los mercados europeos y asiáticos. El cacao lo tenía, la calidad. Era un porcelana, era un chuao, pero ahora está contaminado y se contaminó en el proceso de fermentación. O absorbió humedad en el proceso de transporte o en el almacén. Y ahora tiene hongos. Y los hongos, pues, tienen su nicho, van a producir la micotoxina como producto del metabolismo de ellos. Eso es su proceso. Y ahí no vale eso de que la candela mata todo. Entonces, no, pues lo voy a tostar. Sí, el cacao obviamente tiene el hongo, seguramente el hongo muere, pero la micotoxina se descompone a 226 grados. En este caso, la ocratoxina A.
se descompone. A 200, a 150, 160 ya el cacao está quemado. O sea, ya no hay nada que hacer. Eso es lo que quería aclararles. Esto es una de las técnicas fundamentales, el uso de cromatografía con detección olfatométrica, es decir, la olfatometría para determinar olores in situ, en línea. Es muy rápido, muy bueno. Creo que en el país solamente tenemos 2, no sé si los 2 están funcionando. Uno sí, el de la empresa privada sí. El almacenamiento fundamental para este proceso, para conservar esos sabores, esos aromas, en las condiciones ideales. Si no hay condiciones ideales, Francisco decía que podíamos mantener un cacao por un año. Sí, probablemente, pero es en condiciones ideales. Si no hay condiciones ideales, no aguanta una semana. Estos son condiciones ideales. Siguiente. Y hacia esto es que tenemos que ir. Ya pasó más de un siglo de la foto de arriba y la foto de abajo tiene unos meses. Un robot que descarga un contenedor de cacao en 1 hora. Eso obviamente, bueno, vamos a reducir la mano de obra, etcétera. Sí, todo eso es cierto. Pero tenemos que hacer las cosas con los recursos que tenemos, sí, por supuesto, pero tenemos más recursos que no estamos usando o que no está usando el Estado para mejorar las condiciones, no solamente condiciones de vida, sino también las condiciones de calidad de trabajo. Insisto, si no tenemos calidad en los productos, no vamos a tener competencia. No somos competitivos. Y lo dice incluso la norma Covenin, la norma ISO. Con ISO usted puede ser competitivo. Si no somos competitivos, no tenemos nada que hacer. Muchas gracias. Gracias, profe Alexis. Disculpe la presión con el tiempo, pero es que tenemos 1 hora pautada para la conferencia de la profesora Liliana, que es vía conectividad, y entonces, bueno, dependemos de eso para poder garantizar que ella esté en vivo y directo con nosotros. Ahora, bueno, vamos dándole continuidad. Soraya les va a presentar a nuestra siguiente ponente. Bueno, nuestra siguiente ponente es la profesora Catalina Ramis, a quien invitamos pase al podio. Ella es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela, es magíster en agronomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central, es doctora en biología celular, graduada en la Universidad de Rouen en Francia. Es profesora titular de pregrado y de posgrado de las cátedras de genética y mejoramiento genético de plantas de la Facultad de la Universidad Central, de la Facultad de Agronomía. Del Instituto de Genética, es además jefa de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la UCB. Es jefe de campo experimental del Instituto de Genética, también de la misma universidad. Es fundadora y jefa del Laboratorio de Genética Molecular, Centro de Investigaciones en Biotecnología Agrícola. Fue coordinadora de investigaciones de la Facultad de Agronomía durante 5 años. Es presidenta de la Sociedad Venezolana de Mejoramiento Genético y Biotecnología Agrícola desde su fundación en octubre del 2003 hasta junio del 2014. Actualmente vicepresidenta, consultora independiente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Tiene en su haber más de 12 publicaciones, más de 30 artículos científicos en torno a estos temas. Nos enorgullece además decir que tiene entre sus cultivares desarrollados la colección de cacao Costa de Oro 2017, 56 clones de cacao aragüeño, más de 30 años de estudios en el campo genético y su trabajo tesonero en el campo venezolano le otorgan suficiente autoridad para ser ponente en este simposio y a quien recibimos con mucho orgullo. La conferencia de la profesora es Innovación genética para preservar los sabores del cacao venezolano. Con ustedes, la profesora Catalina Ramis. Bueno, buenas tardes y gracias, muchísimas gracias a los organizadores y bueno, gracias por la presentación.
Vamos a hablar esta tarde un poco sobre lo que es la genética del cultivo del cacao. Menos mal que ya Iraima, Francisco, Alexis adelantaron varios puntos y vamos a poder pasarlos un poquito más rápido. Sin embargo, como también soy profesora, después viene el examen, ¿sí? Entonces, bueno, pónganse las pilas porque vamos a ir pasando las preguntas. ¿Puedes pasar la primera? Entonces, fíjense, vamos a hablar estos puntos durante estos 30, 40 minutos. Vamos a hablar un poquito sobre las oportunidades que tenemos en cacao venezolano. Vamos a hablar, y quisiera, la primera pregunta, de dónde es originario el cacao y después específicamente el cacao venezolano. Vamos a hablar un poquito sobre la diversidad genética y su relación con lo que vimos ahorita con Alexis, la diversidad también a nivel de aromas y sabores, sensorial. Vamos a ver lo que es la importancia de esto en el diseño de las plantaciones, qué es valoración genética y qué perspectiva tenemos para el futuro. ¿Puedes pasar? Entonces, fíjense, esta es una gráfica que a mí me gusta mucho, habla un poquito, es de la ICO y habla un poquito de lo que se espera del crecimiento de la demanda del cacao. Fíjense que ahí aparece al final 2019-2020, esta es una gráfica del 2015, 2016. Y bueno, eso se ha mantenido, ese es el incremento de la demanda. Eso es muy bueno porque es una oportunidad como país productor de cacao. ¿Puedes pasar? Y hablamos de dos tipos de cacao. Ya Alexis nos había nombrado un poquito. Hablamos de un cacao que hablamos de ordinario o de consumo, que se produce en grandes cantidades, y más bien un cacao llamado degustación, premium, de aromas, finos de aroma. Y fíjense que ahí aparece en el mapa mundi los principales países de cacao corriente, África, Indonesia, parte, por ejemplo, Brasil, y ahí los cacaos de estos de degustación, premium, finos de aroma, que son exclusivos de Sudamérica, su origen es suramericano, y precisamente el Ecuador actualmente es el mayor productor y Venezuela desde sus orígenes como productor de cacao produce cacao finos de aroma. ¿Puedes pasar? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, fíjense, en esta pirámide vamos a tener cacaos de esos ordinarios que se producen en grandes volúmenes y vamos acortando la pirámide y arriba aparece ese cacao fino, exclusivo, que se produce en pequeñas cantidades si lo comparamos con la base de esta pirámide, y precisamente son en esos cacaos debe ser nuestra meta. ¿Por qué? Porque nosotros somos de forma natural, y ya vamos a ver por qué, productores de cacao fino de aroma. ¿Hacia dónde queremos ir? Hacia allá. Nos falta, sí, tenemos la genética como vamos a ver, pero ¿cómo hacemos para llegar a esa cúspide de la pirámide? Que lo interesante es, no sé si lo ven allá a mano derecha, que mientras un cacao ordinario puede estar, según la bolsa de valores, $2 el kilo, un cacao fino de aroma, estamos hablando de $4, $10 o hasta más, dependiendo de la calidad final de ese cacao. Y ahí es lo interesante. De manera que nosotros tenemos la oportunidad de dos mercados. Un mercado exigente, pero de alto valor, y tenemos que, claro, por supuesto, cumplir con las exigencias. No es nada más con la calidad genética, sino también todo el proceso de campo, post cosecha y almacenamiento y todo lo que viene después de eso. Ese sería un mercado. Ahora, los cacaos que no cumplan con ese requisito, no hay problema, también son aprovechables, a lo mejor un menor precio, pero también tenemos un mercado cautivo, porque el cacao venezolano siempre, en el peor de los casos, siempre será un buen cacao. Lo que tenemos es que mejorar para lograr esa calidad de exportación y de unos tremendos chocolates. ¿Puedes pasar? Entonces, fíjense, de la ICO, ya ellos hablaban, esto fue en el año 2016, imagínense. Fíjense donde dice énfasis especial. Se propondrá un énfasis especial para promover la diferenciación de diferentes cacaos y productos del cacao como una herramienta para el branding y desarrollo del mercado, para aumentar la rentabilidad ¿a quién? A los productores y crear un valor añadido tanto para los orígenes como para los fabricantes. Vamos a guardarnos esa frase. O sea, tenemos un mercado que está más dirigido precisamente a
producir diferentes tipos de cacao. Y lo que buscamos es que al final el productor tenga una mayor ganancia, tal cual como los fabricantes, toda la cadena. ¿Puedes pasar? ¿Cómo logramos eso? Bueno, aquí en esta gráfica aparece la producción de cacao a nivel de Latinoamérica. Fíjense que, no sé si alguno ve a Venezuela ahí, porque no está. Venezuela está donde dice otros. ¿Lo ven? Porque no aparecemos ahí. Fíjense que en el caso de México hablamos de 28.000 toneladas. En el caso de Venezuela, para el 2019, son datos del Ministerio de Agricultura y Tierra, estamos hablando de 24.847 toneladas. ¿En cuántas hectáreas? ¿En qué superficie de siembra? 80.924 hectáreas para el año 2019. ¿Cuál es el rendimiento nacional? 295 kilos por hectárea de cacao seco por hectárea por año. Ese es el rendimiento nacional. Cuando lo comparamos con rendimientos de Latinoamérica, estamos hablando de 400 kilos por hectárea. Claro, nosotros estamos aportando, vamos bajándole a Latinoamérica, pero pueden haber rendimientos por encima de eso. Y vamos a sacar la cuenta. Por ejemplo, estamos hablando por qué tenemos bajo rendimiento. Normalmente nosotros sembramos a unas distancias de siembra de 3x3, vamos a ponerlo fácil, y deberíamos tener 1.100 plantas por hectárea. Vamos a ponerlo en 1.000. Si una planta de cacao produce 2 kilos de cacao seco al año, Iraima esta mañana nos mostraba 5, ¿verdad, Iraima? Unos cacaos porcelana. Pero vamos a ponerlo en 2, vamos a ponerlo en 1, vamos a poner una baja producción. 1 kilo de cacao seco al año, por 1.000 plantas por hectárea, ¿cuántos kilos nos dan por hectárea? 1.000. Entonces, ¿por qué tenemos 295? ¿Por qué tenemos 300? Si sabemos, hay un estudio económico que dice que para que el cultivo sea rentable, tenemos que producir mínimo 750 kilos por hectárea por año. Y estamos en 300. ¿Qué está pasando? Si 1 kilo de cacao seco no es difícil para una planta, con un índice de mazorca de 10, o sea, con 10 mazorcas al año, yo saco 1 kilo. Y eso no es imposible. Entonces aquí hay 2 factores. Primero, que no tenemos las 1.000 plantas por hectárea. Estamos hablando en promedio de 400, 500 plantas por hectárea en las plantaciones tradicionales. Hay nuevas inversiones que por supuesto están más tecnificados y están logrando incluso unas densidades mayores. Entonces vamos a ir por ahí. Se quiere decir que si yo tengo nada más la mitad de la población, me faltan 500 plantas por hectárea. Si yo lo multiplico por 80.000 hectáreas que tenemos en el país, ¿cuántas plantas nos da ahí? ¿Dónde están los matemáticos? O sea, que nos faltan esa cantidad de plantas, teniendo las mismas hectáreas. Pero resulta que hay un trabajo de Ross que dice que en Venezuela tenemos capacidad, o sea, tenemos una superficie de 300.000 hectáreas que están disponibles para cacao con características apropiadas para el cultivo. Y que si le metiéramos riego, pudiéramos llegar a 700.000 hectáreas de cacao. Si yo multiplico eso por 1.000, o sea, de 80, suponiendo que son 300.000 hectáreas, puedo sembrar 220.000 hectáreas más. Por 1.000, ¿cuántas plantas son esas? ¿Cuántos ceros van ahí? Entonces, ¿podemos incrementar la producción? Sí, entonces tenemos una de incrementar el número de plantas de las plantaciones que están actualmente en campo, la extensión de la superficie de siembra actual, pero hay otro detalle. Si nosotros tenemos plantas que lo que me producen son 4 mazorcas al año y a lo mejor me producirán 200 gramos de cacao seco, tampoco voy a llegar. Yo tengo que tener plantas que me produzcan mínimo, pero mínimo por debajo, 1 kilo de cacao seco al año. O sea, que me produzca por lo menos 20 mazorcas. Eso es lo que yo necesito, con un buen índice, una buena semilla. ¿De dónde vamos a sacar todas esas plantas? ¿Cómo vamos a hacer para romper esa barrera que pareciera que no podemos pasar? Tenemos toda la vida en 300 kilos por hectárea. Entonces tenemos que hacer algo. Lo primero que deberíamos pensar es, bueno, ¿con qué vamos a sembrar esas hectáreas? ¿Con qué vamos a renovar, a rehabilitar nuestras plantaciones? Y después, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para sembrar esas 300.000 hectáreas? ¿Puedes pasar?
Entonces seguimos, puedes pasarla por favor. Entonces primero, como pensando en eso, ¿con qué vamos a sembrar 300.000 hectáreas? Vamos a repasar y muy rápido lo que es el origen del cacao. Esto es una imagen del profesor Machado Allison. Esta es Suramérica hace 10 millones de años. La cordillera andina se estaba levantando, los que eran los humedales a los grandes pantanos de donde se originó el río Amazonas y más arriba el río Orinoco, se estaban formando. Ahí tenemos el macizo guayanés. Y fíjense dónde estaba el istmo de Panamá. No existía. ¿Sí? Ya en ese momento, ya para ese momento, ya se encontraron fósiles, o sea, muestras de semillas de cacao. Quiere decir que ya el cacao tenía rato aquí. Y el istmo de Panamá no existía. ¿De dónde es originario el cacao? Primera pregunta. Suramérica. Ese cuento que nos echaron que en México, ¿qué tal? No, las muestras están, es aquí. El cacao es originario de Suramérica. Y tenemos, y fíjense una cosa interesante, el cacao requiere agua, sombra. ¿Por qué? Porque la especie, el cultivo, es una especie originaria de sitios de selva, de ríos, de selvas de galería, como llamamos nosotros. De manera que está el río Amazonas, el río Orinoco formándose, de ahí viene nuestro cacao. ¿Puedes pasar? Y sabemos que hay dos grupos importantes, ya se reconocía el grupo forastero y el grupo criollo. El grupo forastero precisamente de la cuenca del Amazonas, que se distribuyó de la zona alta, precisamente del Amazonas, lo que corresponde a lo que es Ecuador, Perú, Bolivia, toda esa zona, hacia la parte de Brasil. Fue la distribución, lo que tenemos aquí. El cacao criollo, ¿de dónde es originario? De Venezuela, de la cuenca del lago de Maracaibo. Para ese momento no existía la cordillera de Perijá, o sea que la cuenca del Magdaleno de Colombia también está incluido en ese centro, pero principalmente la cuenca del lago de Maracaibo. Y es más reciente que el grupo forastero. ¿Puedes pasar? Este trabajo para nosotros, los que trabajamos en genética, es muy importante, porque este es el trabajo de Juan Carlos Montamayor, venezolano, compañero de estudio, donde vemos, fíjense, en toda la zona del Alto Amazonas, donde hay muchas diversidades de cacao, por ejemplo, el Rosado, Curaray, Guiana, Iquitos, Marañón, Nacional, Nanay, Purús, todos esos son nombres de ríos. ¿Se acuerdan lo que les dije antes? El cacao es un cultivo o una especie que vive, necesita agua, sombra, alta materia orgánica. Entonces vemos, fíjense, la diversidad que había en esa zona, y hacia el lado de Brasil vamos a encontrar únicamente los cuadraditos azules, que es el amelonado, que es un tipo de cacao forastero. Todo eso es cacao forastero, dícese cotiledón violeta. Y en la zona del sur del lago tenemos entonces cacao, el amarillito, que son cacaos criollos, cotiledón blanco, y lo vamos a encontrar también hacia Centroamérica por la dispersión que hubo de ese tipo de cacao. Ajá, ¿y dónde está ahí Barlovento y Sucre? ¿Por qué no está ahí? Porque no está incluido en el estudio. Así de fácil. Juan Carlos tuvo acceso a las muestras que le facilitó Iraima, pero no tenía acceso a todo el resto de la diversidad que había en el país. El problema es de nosotros, ¿verdad? Entonces, claro, ahí nosotros nos hemos visto en ese compromiso de estudiar esto. Ahora, fíjense, si ustedes ven, fíjense, los rosaditos están todos juntos, los grises están todos juntos, los triángulos están todos juntos. ¿Se fijaron de ese detalle? Qué raro, ¿verdad? Bueno, eso se explica porque en el tiempo del Cuaternario, que hubieron esos grandes cambios climáticos, quedaron espacios, zonas aislados geográficamente, donde habían las condiciones para el cultivo: agua, sombra, materia orgánica. Entonces, esos pequeños espacios es lo que se conoce como refugios, donde las especies pudieron sobrevivir pese al cambio climático que estaba afectando en ese momento. Eso se ha visto en cacao y en muchas especies, incluso en mamíferos e insectos. Esta teoría explica el por qué y por qué entonces el lago de Maracaibo quedó atrapado entre los Andes, la Perijá, después la cordillera de la costa, quedó aislado, y ahí es donde vamos a encontrar la mayor diversidad de esos cacaos criollos. Se consigue precisamente en la cuenca del lago de Maracaibo. ¿Puedes pasar? Entonces siempre hablamos de los tres grupos, y yo quisiera hacer un poquito de énfasis aquí. Siempre hablamos criollo, trinitario y forastero. El criollo cotiledón, la semilla blanca, el forastero, la violeta.
y los trinitarios, que es un cruce proveniente de esos dos. Entonces siempre clasificamos muy fácilmente ese criollo, ese trinitario, ya está. Vamos a ver qué pasa. Eso será así. ¿Puedes pasarlo? En Venezuela, que esto que ustedes ven aquí es la cuenca del río Orinoco. Nosotros ahí encontramos cacao. Y si nos recordamos la teoría de los refugios, donde hay aislamientos geográficos, la cuenca del lago de Maracaibo, fíjense que está como encerradita, ¿no? Entre Perijá, la cordillera, toda la zona costera, y el río Orinoco de por sí es una barrera geográfica, de manera que es muy fácil entender que podemos encontrar cacaos en el delta, que no vamos a encontrar en los llanos centrales, Guárico, por ejemplo. Vamos a entender que encontramos cacaos en las zonas de la cordillera de la costa, en nuestras costas, que no encontramos hacia adentro, precisamente porque hay ese aislamiento geográfico. ¿Puedes pasar? Entonces, de manera que en la exportación de cacao se inicia en Maracaibo, o en el sur del lago, a principios de 1600, y en 1600 se inician también las plantaciones en el estado de Aragua, en la costa aragüeña específicamente. Y hacia 1645 se introducen entonces cacaos criollos de Trujillo. Se sabe que hubo una enfermedad que acabó con las plantaciones originales de los cacaos de Aragua y tuvieron que traer semillas de esa zona del sur del lago. De manera que ahora en Aragua vamos a tener los cacaos autóctonos que eran cultivados por los indígenas, cacaos provenientes del sur del lago, y más tarde llegaron los cacaos de Trinidad, los que sí son los verdaderos trinitarios, que entraron por las costas hacia 1740 y tanto, después de su formación allá en Trinidad. ¿Puedes pasarla? Muy bien, entonces vamos a un detallito del trinitario, que nosotros lo decimos así como muy, generalizamos mucho. Este es otro trabajo de Juan Carlos. Fíjense que ustedes tienen de este lado de aquí los rombitos que dice SP1, corresponden a criollos. Lo que ustedes ven allá, el que dice Cial 70, son precisamente esos amazónicos amelonados. Los cuadraditos son los cacaos de Guyana Francesa. Y aquí tenemos los circulitos en blanco, tenemos los cacaos del Alto Amazonas, Perú, Ecuador, toda esa zona. Cuando él hace los triangulitos oscuros, que son distintos tipos que la gente llamaba trinitarios, fíjense que aparecen unos pegados allá al Cial 70, ¿lo ven allá? Que es un amelonado, y se va hasta aquí, hasta los criollos. Quiere decir que lo que nosotros la gente llama trinitario en general, realmente son híbridos, que pueden ser muy parecidos al amelonado que vimos que estaba en Brasil, que hay en las Guyanas, en el Orinoco, en el Delta, o muy parecidos a los criollos antiguos, los criollos puros. Entonces yo puedo tener para acá híbridos, todos estos, muy parecidos al criollo. Mientras más se parezcan al criollo, es lo que llamamos un criollo moderno, que es el criollo con algún gen de forastero o de otro grupo. Muy bien. Y bueno, fíjate todo lo que tenemos aquí, toda esa diversidad. Esto no fue hecho con cacaos venezolanos, son cacaos trinitarios. Y el cruce natural entre ese amelonado y un criollo, que sabemos que era criollo de Venezuela, acuérdense que la Trinidad era anteriormente Venezuela y las plantaciones eran de con cacao que venían de Venezuela. Ese cruce ocurrió allá y es específicamente entre un criollo y un amelonado, no cualquier forastero. ¿Puedes pasar? Entonces ya empezamos a ver la cosa, el panorama. No hablamos de un trinitario, estamos hablando de muchos híbridos. En el caso del cacao venezolano, puedes pasar. ¿Qué se ha hecho? Sabemos que desde los años 50 se está trabajando en la genética del cacao, se organizaron colecciones, se hicieron visitas a las fincas aquí en Aragua, allá en Aragua, en Costa de Aragua. Se hizo la colección del 45, la del 95, también se desarrollaron la colección de Oriente en 1964, que fue fundada en Irapa, la colección de Barlovento, que estaba en Caucagua, todavía debe estar, que fue en 1958, y así distintos proyectos como este de Agenda Cacao, que permitió establecer el jardín clonal en el año 2000, que también ya fue objeto de estudio. Y a través de la Ruta del Chocolate, que Iraima la mañana lo nombraba, logramos hacer un estudio nacional, tanto a nivel morfológico como a nivel molecular. Ya llevamos 3 congresos de cacao, parece que cada 10 años la cosa. Y seguimos de todas maneras identificando, buscando árboles con esas características. ¿Puedes pasar?
Entonces, seguimos. Vamos a ver un poquito. Entonces, fíjense, hicimos toda esa caracterización de los bancos de germoplasma a nivel nacional a través de marcadores morfológicos, y para eso nos pusimos ahí entre todos y sacamos este manual de caracterización. Está totalmente disponible. Jiménez Joat es el primer tesista de pregrado hoy terminó en el 2006, que sacamos este manual de caracterización, y después lo pusimos ya para ponerlo a punto para todos los bancos de germoplasma. Yo cada vez que me lo piden, yo de verdad no tengo ningún problema, no se ha publicado, pero está disponible. En otros países ya lo están utilizando. El que lo desee simplemente me lo pide y se manda. ¿Ok? Sin ningún costo. Para eso, fíjense, tomamos en cuenta características de hojas, flores, frutos y semillas. Por ejemplo, en frutos, 10 frutos. ¿Ustedes se imaginan que por cada árbol estudiar 10 frutos? Y todas sus semillas, por 800 y tantos árboles. Ay, a ti te tocaron como 300, ¿verdad? Los nada más de Corpozulia. ¿Puedes pasar? Entonces hemos encontrado una gran diversidad. Esto es una muestra de Chuao, la gran diversidad que tenemos en unas 120 hectáreas, toda la diversidad que estamos encontrando. Ahí, si ustedes ven las gráficas de frecuencia, cuando hablamos del color del fruto maduro, amarillo, rojo, verde, o sea, lo que ustedes quieren. Ahí tenemos una diversidad impresionante para todas las características. ¿Pueden seguir? Y cuando vamos en el caso de Aragua, fíjense que tenemos Ocumare de la Costa, ¿lo ven aquí? Turiamo también es una plantación, todavía está ahí, aunque es una base naval, pero la plantación existe. Ocumare de la Costa, Choroní, Chuao. Y entre Ocumare y Choroní está la hacienda Cata y está la hacienda Cuyagüe. Y fíjense, todos están hacia la parte hacia la costa, pues la costa aragüeña. Entonces, todavía ahí, en la costa, había el cacao autóctono. Cuando se establecieron las plantaciones en 1600 y tanto, cada una de esas plantaciones, tomaron en cuenta, fueron semillas que estaban en la zona. No las llevaron ni de República Dominicana, no. Eso estaba ahí, era utilizado por los indígenas. Y después, como le puedes pasar, ya tenemos una cantidad de ríos. Fíjense que aparecen en todas las haciendas de la costa aragüeña. Chuao se fundó en 1615, Choroní 1616, Cata 1610, Cuyagua 1660, Cumboto, que es Ocumare de la Costa, 1622, Turiamo 1620. 400 años, ¿sí? 400 años de siembra, de semilla autóctona, semilla que llegó ¿de dónde? De Trujillo, de sur del lago de Maracaibo, criollos puros, la autóctona que también habían criollos. Y después de Ñapa llegan un lote de trinitarios por 1800. ¿Qué creen ustedes que ha pasado ahí 400 años cosechando semillas, sembrando semillas? Son árboles que son 40 años. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Qué esperamos ahí? ¿Se acuerdan el abanico? Todo ese abanico. Entonces, en trinitario, no, estos son híbridos y de híbridos, lo que ustedes quieren. Entonces, cuando nos dicen, cuando usted ve la rugosidad, eso es típico de un criollo, y usted abre una mazorca y es violeta. Y después dice, no, si hay la pubescencia, que es muy tierna, el brotecito, eso es un criollo y es violeta. O al revés, o ves una flor muy oscura, no, eso es un forastero, y cuando lo abre, la almendra es blanca. Entonces, aquí es como la población venezolana, que hay para todos los gustos, sin ningún problema. ¿Puedes pasar? ¿Qué ha pasado? Teníamos cacaos autóctonos originarios de la zona, se trajeron cacaos criollos puros de sur del lago, en 1800 y tanto llegaron los trinitarios, y miren 400 años después que tenemos ahí. Eso no da una idea de lo que está pasando a nivel nacional. Síguelo. Entonces tenemos esa diversidad conservada en la colección del 45, la del 95, establecida originalmente aquí en la estación Monasterio, propiamente el pueblo de Ocumare, y la colección Costa de Oro, que están los muchachos, están por aquí, Julio, Génesis, que establecimos entre todos, entre el equipo, esa colección que está en el Instituto de Genética. ¿Puedes pasar? Entonces, fíjense, lo interesante es que cuando nosotros hacemos los análisis, esto se llama un ensayo o un análisis de agrupamiento, de similitud, siempre utilizamos, estos son distintos clones de la colección del 2017, y siempre colocamos algunos referenciales. Por ejemplo, el Choroní 107, que está en verde, es un trinitario. El PCB es de Barlovento, igual que el Clavo 2, que también es de Barlovento, típico de Barlovento.
Aquí tenemos el San Juan 3, que es un criollo de San Juan de Lagunillas, allá en Mérida. De manera que fíjense que siempre sale la diferencia, los criollos y los que no son tan criollos. Y siempre hemos encontrado otros que más bien son autóctonos de la zona. ¿Puedes pasar? Igualmente nos sucede con esto. Entonces siempre lo interesante es este grupito. Estos 4 arbolitos ni son criollos, ni son forasteros, ni trinitarios. Esa broma es aragüeña. Y así nos está pasando en Canoabo, en Yaracuy, donde quiera que vayamos, siempre vamos a encontrar esos árboles autóctonos. Cacao hay en todo el país. ¿Puedes pasar? Y eso explica ahora por qué esa diversidad, una locura, el pobre Alexis, Carmen, Rosmar, que también hacen clímaco. Ahí tenemos cada cosa. Fíjense, este es de Choroní. No sé si lograron ver esta rueda de sabores. Tengo aromas frutales, florales. Bueno, aquí no se ve. Panela malta, que es la que decía Alexis hace un ratico. Esa acidez cítrica, que es tan particular. Y cuando vemos, por ejemplo, los merideños, que es este, ahí vemos, fíjense que aparecen nueces, que en los cacaos de Aragua no está tan presente. Los aragüeños son más frutales, florales, panela, malta, mientras los del sur del lago también tienen pero tienen más nueces. Entonces ahora entendemos, porque cada vez que comemos un chocolate de Cumboto sabe distinto al chocolate de Cuyagua, totalmente. El de Chuao, totalmente. El de Mérida, totalmente. Porque ya sabemos dónde viene. Tenemos 400 años de hibridación y siempre es un alto componente criollo. ¿Eso es único? Sí. ¿Eso ocurre en otros países? No. Entonces, ¿por qué Venezuela tiene el mejor cacao del mundo? Porque tenemos una amplia, rica diversidad de cacaos criollos y sus híbridos. Y el estudio de la tesis de Julio Salazar, vimos que del Alto Amazonas a los forasteros puros, en Venezuela casi no hay. No hay del Bajo Amazonas y más que nada criollos, y toda la hibridación es todo lo que a ustedes se les ocurre. Y los autóctonos que estaban ahí hace millones de años. ¿Puedes pasar? De manera que, pásalo. Hemos seguido haciendo los estudios a nivel molecular y para eso utilizamos cada una de estas cositas que ustedes ven, estas líneas, ¿la ven? Corresponde a un árbol y usamos en un principio llegamos a utilizar 24 marcadores. Ya estamos tratando con la tesis de Katiuska de hace 2 semanas, de 24, ella presentó la tesis de maestría de hace 2 semanas, llegamos a 13 marcadores por la cuestión de que ser más eficientes con los recursos. Entonces nosotros hacemos estos estudios, incluimos también referenciales amazónicos, alto amazónicos, bajo amazónicos. ¿Puedes pasar? Lo interesante que es que con este tipo de marcador logramos igualito distinguir, este es un estudio ahorita de la tesis de Katy precisamente, donde tenemos los cacaos de Choroní, que están, fíjense, en un grupo aparte, lógico, aislamiento geográfico. Tenemos aquí, no se ven bien, pero tenemos aquí los ocumares. Y fíjense que, no se ve bien, pero el PAU y el IMC67 son forasteros del Alto Amazonas. Esos están aislados, no tienen nada que ver con nosotros. Y lo más interesante es que este tipo de análisis, si yo veo que este es el árbol 1, 2, así sucesivamente, este árbol que tiene una sola banda, ¿lo ven aquí? Es puro para ese marcador. Al lado tiene 2 bandas, quiere decir que es híbrido. Si tiene 2 bandas es híbrido, si tiene una banda es puro. Puede ser criollo o puede ser forastero. Eso nos permite, ¿puedes pasar? Que nosotros ahora podemos agarrar estos de allá del banco que tiene Ricardo allá en Montalbán. Con permiso, Ricardo. Entonces tenemos todo un banco de germoplasma y con estos marcadores moleculares ahora nosotros podemos asignarle un grupo genético. Podemos decir, mira, ese es puro. Cuando dice aquí 100% homocigota, esa aroma es pura. Si fuera 50% sería el híbrido perfecto. Y aquí tenemos entonces qué porcentaje de criollo de occidentes, que usamos como referencia el San Juan 1 y el San Juan 2, de allá de San Juan de Lagunilla. Y podemos decir entonces, a ciencia cierta, eso es un criollo moderno, porque aunque tengo alelos del criollo de occidente, no es 100% puro. Entonces, dependiendo de eso, se le va asignando si es un criollo, si es un híbrido perfecto, que sería un trinitario, si es un amazónico. Y en este caso, fíjense todos los que tenemos, esto lógicamente, este es el CIAL 70, que no es de venezolano,
que es el trinitario referencial. De manera que eso lo estamos haciendo ahora. ¿Puedes pasar? Otro análisis más interesante, esta es de la tesis de Julio Salazar, Katiuska también usó ese mismo análisis, es que cada rayita, cada palito es un árbol. Y este corresponde al análisis nacional de germoplasma. Cuando vemos, por ejemplo, en Corpus Zulia, el color azul corresponde a criollo. Estos son el porcentaje de criollo que tiene el arbolito que está en el patio de la casa de Iraima. Entonces, yo puedo decir ahora, bueno, ese arbolito tiene 90% criollo. O, en el caso de que fuera trinitario, anaranjado. Y si es verde, es un amelonado, que lo vamos a ver más en el área de Barlovento. Y sorpresa, nos salió un color gris. ¿De dónde salió eso? Dios mío, eso fue un mes pensando y haciendo análisis. Resulta que en Barlovento hay su propio grupo autóctono, que lo llamamos el grupo de la cuenca del río Tuy. Y ese se llama el río Tuy, que corresponde a ese color gris que está principalmente en Padrón, o sea, la colección Padrón, que es una representación de la zona, y fíjense que ese color gris empieza a salir en todo el país. Poquito, pero sí hay. Volvemos de nuevo a la hibridación. Entonces ya tenemos o el grupo Tuy, ya estamos hablando de un grupo criollo aragüeño, criollos del sur del lago, y así podemos ir incrementando a nivel genético el conocimiento de nuestro cacao. ¿Puedes pasar? Y por eso que ahora tenemos, por ejemplo, de estas clones que están aquí, de Aragua, de la colección del 45, del 95, este es de Barlovento y estos allá de Mérida. Podemos ver aquí los puros que tienen 100% homocigotas, y aquí aparecen los distintos grupos del Bajo Amazonas, criollo, Alto Amazonas, el trinitario y el criollo y el Tuy. Entonces fíjense aquí una cosa interesante, del Alto Amazonas 0,000,000. O sea, cacaos de Ecuador, de no sé qué, no hay. Tenemos de la zona del delta, lógico, lo que es el cacao amelonado. ¿Puedes pasar? Y, perdón, disculpa, un detalle importante. Fíjense aquí el índice de almendra, o sea, el peso promedio de una almendra seca. 1,92, 1,84, 2, 3. O sea, tenemos con que recuerden esos valores, 1,7, 2, 3. Recuerden esos números. Índice de mazorca, IM, me refiere es cuántas mazorcas necesito para producir 1 kilo de cacao seco. Entonces, fíjense una cosa interesante. Este clon, el CPGA 14, que está allá en la estación Padrón, en mi estado Miranda, con 7 mazorcas ustedes sacan 1 kilo de cacao seco. Con 7 mazorcas. Que yo coseche 30 mazorcas al año. O sea, imagínense el potencial productivo que tenemos aquí. Cacao blanco, rosado, violetas oscuros, violeta, y todos tienen un porcentaje de criollo. ¿Puedes pasar? ¿Ya? No, la siguiente. Gracias. Entonces, por eso que tenemos que pensar en una estrategia de país. ¿Cuántas plantas tenemos que sembrar? Las plantaciones que están, hay muchas que ya están pasando de un árbol después de 25, de 20 años, ya lógico empieza a bajar su producción. Entonces no es nada más sembrar lo que falta, es renovar lo que hay. Y además sembrar 220.000 hectáreas. Hay que echarle. Manteniendo siempre el respeto por nuestra calidad, por nuestra diversidad. ¿Puedes pasar? Bueno, dígame esto. Esto es aquí en el Instituto de Genética. No estamos hablando de Ecuador, ni de Brasil, ni de Madagascar, nada de eso. Eso es en Maracay. Está a la orden cuando quieran visitar. Este es el clon que a la gente le gusta mucho, el Locumare 61, que Víctor, el de Ecuador, tenemos un profesor visitándonos de la Universidad de Esmeralda, de Ecuador, que él nos dice que él sembraría Locumare 61 por todos lados. Y yo le digo, bueno, es así todo el año. Y este que está aquí, esto sí es un verdadero rescate, un árbol que tenía, yo calculo que más de 40 años, 25 o 40 años, sin producción, pero criollo, una cosa espectacular. Se injertó, allá está Génesis, que es nuestra injertadora, la profesora, se injertó, esto es en el campo de nosotros, y esto lo que tiene son 2 años y medio, no tiene todavía 3 años. Mira lo que está produciendo. Ese arbolito se hubiera muerto y lo perdemos.
Y estos dos árboles, fruto rojo, fruto verde, tienen las almendras blancas, blancas y grandes. O sea que tenemos diversidad. Este es un sabor, este es otro sabor. ¿Puedes pasar? Entonces necesitamos rehabilitar las unidades de producción, establecer nuevas superficies. ¿Cuál es la base de todo eso? Cacaos de genética conocida, donde reunamos no nada más que sean criollos, porque son criollos, porque son buenos. No, no. El productor tiene que comer, tenemos que producir 1000 kilos por hectárea. Si bajamos de 750, estamos perdiendo. El productor no le da la cuenta. Entonces tenemos que tener características de calidad y producción. Para eso necesitamos programas de mejoramiento, identificación, propagación por semilla, por injerto, una cantidad de cosas que hay que hacer para apoyar ese crecimiento. ¿Puedes pasar? Nosotros estamos dando nuestro granito de arena en el Instituto de Genética, haciendo certificación genética, conservando esos materiales en nuestro campo. Empezamos por un vivero, era para nosotros, ya nos están pidiendo plantas. Está la orden de plantas de semilla, plantas por injerto, seguimos acompañando a nuestros productores y hacemos mucho en capacitación y información. Y ahí están nuestros profesores jóvenes, Génesis Sibira, Carlos Gamboa, que está apenas empezando, y Jesús, está Julio Salazar, que está por ahí atrás, Catiuca. O sea, tenemos un grupo realmente de gente joven, gente valiosa, una generación de relevo que ya está formada, Olguita, que está aquí, y de repente eso hay que apuntar. No hacemos nada teniendo grandes programas cuando no tenemos las manos, las mentes formadas para hacer todo esto. ¿Puedes pasar? Entonces, la diversidad genética, las características especiales de aromas y sabores presentes en todo el cacao de nuestro país, realmente nos da una identidad única. O sea, sintámonos orgullosos de eso, pero el orgullo debe venir con responsabilidad de conservar, responsabilidad de darle esa importancia. Y por eso debemos seguir posicionando el cacao venezolano, siempre con esa meta de los mercados especiales. ¿Puedes pasar? Pásalo. Ahí faltaron, bueno, no importa. Entonces, fíjense una cosa interesante. Cuando nos íbamos, que abrimos la otra presentación, pero no importa. Puedes pedirte la anterior, bueno, déjala así. Entonces, fíjense, tenemos nuevos retos y hay unos que son una realidad. El cambio climático, ya ustedes lo dijeron, y es una realidad, no es tontería. La resistencia a enfermedades, insectos, plagas, tenemos un grave problema de carmenta en la costa aragüeña, las pérdidas pueden llegar al 90%. Necesitamos realmente controlar ese problema, formar, acompañar a los productores. Ahora tenemos el problema del cambio, ya se está empezando desde hace años, se habían hecho estudios de contenidos de cambio, tanto en almendras como en suelo, la tesis de Alexis Izquierdo, que ya detectó que había cambio en Barlovento, que ese cambio llegaba a las almendras. En Aragua todavía, gracias a Dios, no hemos encontrado cambio, ya se sabe que el problema viene de la roca, del suelo, y igualmente en Sur del Lago también tenemos problemas del cambio. Todo esto tiene un importante componente genético, de manera que pueden ser objeto de mejoramiento, o sea, no, como decías tú, no manipulación, sino de gestión de esa diversidad genética. Y la idea es que tengamos programas de mejoramiento de selección genética que nos permitan dar respuesta a los productores y a todos los involucrados en la cadena agroalimentaria del cacao, dando respuesta al consumidor final en todas sus modalidades. Entonces, ¿de dónde es originario el cacao criollo? Sur del Lago, muy bien. El cacao, la especie Teorema cacao, ¿es originaria de México? ¿De dónde? Es Suramérica. El istmo no existía, empezando por ahí. Muy bien. Entonces en Venezuela tenemos híbridos, y así como tenemos híbridos, tenemos los puros criollos, los tenemos en todo el país, desde el Sur del Lago, eso fue transferido, nosotros los seguimos encontrando en Choao, en Cuyagua, son puros, esa manchita oscura en la semilla lo vemos en todas partes del país, lo hemos visto en Yaracuya, en Canoabo, de manera que tenemos toda esa ventaja como país, y por eso decimos que el cacao venezolano es el mejor del mundo. Entonces, ¿para qué vamos a traer un fulano CCN51? Que es un clon desarrollado por los programas de mejoramiento de Ecuador, muy productivo, nadie lo niega, pero con astringencia. Los chocolateros han trabajado aquí con un cacao, bueno, venezolano no porque está difícil,
con un cacao que por más que ustedes le hagan y le echen azúcar, esa aroma es astringente, como un níspero verde. Entonces, realmente, ¿para qué vamos a estar viendo al vecino si lo que tenemos en la casa vale mucho más que eso? Y eso hay que tenerlo, y yo lo repito y lo repito. Entonces, fíjense, ya tenemos una gaceta aprobada en enero de este año 2022. Estuvimos trabajando durante un tiempo en esa redacción. Y bueno, ya está aprobada, pero específicamente para el CCN 51. No se permite la introducción, ni la siembra, ni nada. De esa mala experiencia que hemos aprendido, y como autocrítica, ¿por qué seguimos esperando espejitos por pepas de oro que tenemos nosotros? ¿Por qué se aceptó que ese CCN 51 entrara precisamente por nuestra frontera con Colombia, o sea, sur del lago, Táchira, y se establecieron viveros? Porque nosotros no le hemos dado respuesta a los productores, ni a los viveros. No es porque ellos quisieran que, no, vamos a echar a perder el cacao criollo, no. Simplemente que hay una necesidad de producción. Con 300 kilos al año no vive nadie. Necesitan plantas que le den 1000 kilos de cacao seco al año. Y entonces, ¿dónde están esos viveros? ¿Dónde están esas plantas con ese potencial productivo? Entonces, claro, buscan una cosa y dan oro a cambio de un espejito, que realmente es un espejismo, ni siquiera es espejo. Porque sabemos que ese CCN 51 es susceptible a las enfermedades que tenemos en el sur del lago, como la moniliasis. Entonces, y la otra parte que estamos fallando es con la formación de esos productores, que sepan que lo que tienen es oro. Y nosotros debemos ser, cada uno de nosotros, transmisores de toda esta información. Y puedes pasar, yo creo que esta era la última, ¿viste? Gracias. Gracias a la profesora Catalina, de verdad.